Y ya puedes entrar a Instagram, ya estamos en live, para poderte conectar. Ah, ya. Listo, ya. Si quieres, bájale un poquito el volumen al teléfono para que no se escuche eco. ¿Listo? Ay. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se están conectando en Instagram y en Facebook. Para mí esto es un placer, hablando también de sexualidad, porque hay que recorrer todo lo que se trabaja en este mundo que es tan amplio, que es tan extenso, pero aún sigue siendo un tabú. Para el día de hoy, mi invitada súper especial, con un tema que a pesar que también es tabú, es mucho más grande porque hablamos de dos temas que casi nadie toca, que es la sexualidad y la discapacidad. Hoy tenemos a Stephanie Olarte. Me disculparás, pero aún no lo sé pronunciar, es de Forward. Es Step 4 Strategies. Sí, nos viene invitando, está invitada el día de hoy y bueno. Hola Stephanie, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí en tu programa. Así es, y bueno, hoy con un tema que, wow, cuando yo lo estaba poniendo en el papel del mes, dije, no es necesario, porque hay mucho desconocimiento de esta parte de la sexualidad en la gente con discapacidad. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, bueno, ¿cómo ha sido para ti trabajar este tema en tu vida, en tu vida? Bueno, primero que todo, gracias por tenerme. Y yo tengo una discapacidad, so para mí es como ir viviéndola y mi experiencia es experiencias vividas, entonces un poquito de, se puede decir, eh, ha sido una experiencia total de navegar esta área. Um, pero es un trabajo necesario, como dijiste, es un trabajo que en muchas áreas las personas con discapacidad están borradas en el espacio y la conversación no la tenemos de qué es lo que necesitamos, sea en educación, sea en sexualidad, sea en todos los temas, ¿verdad? Porque discapacidad ha tenido, se ha borrado mucho el mapa, es un tabú en todas las áreas y entonces sí, en sexualidad también es una de las más grandes tabú que vemos. Mucha gente no está, eh, no, como que no quieren ver que una persona con discapacidad también es totalmente humano, tiene ganas de estar en una relación, necesita placer, es parte de la personalidad de la persona también, dependiendo cómo sean, si son muy sexuales, emocionalmente, todo eso es válido y la gente no lo pone en contexto um, de que es algo muy importante para cualquier persona, sea una persona con discapacidad, una persona que que no tenga una discapacidad. Así es, mira que hablando detrás de cámaras, estábamos hablando sobre la estereotipación que se le está dando a esa parte cuando se le dice, oh, tengo una persona, un hijo o un conocido con discapacidad y es como esa parte de culpa. Ay, es que pobrecito, es que no puede, es que Sí. lo inhabilitan totalmente, como tú dices, de todas las áreas, porque no simplemente sexual, sino laboral, social y se Oh, discrimina tanto que lo empiezan a hacer desde las madres. Entonces es como, ¿cómo has, por sí. ejemplo, tú en tu experiencia de tratar de ser, porque bueno, aparte de eso, tú trabajas con esta organización que es muy bonita también de esta parte de la educación sexual. Entonces, Sí. ¿cómo ha sido ese camino hacia esa liberación de decir, yo siento, yo digo mis cosas? Sí, yo he tenido la suerte que mi mamá es muy liberal.
Mi mamá, desde muy pequeña, ella me inculcó que lo que yo quisiera hacer, todo lo que yo necesite, lo puedo hacer, que no es necesariamente la experiencia de muchas personas, ¿verdad? Um, He tenido suerte, he tenido mucha suerte de que ese no ha sido mi experiencia. Mi mamá es una persona que desde pequeña hablaba muy crudo de la sexualidad. Y es que, mire, pilas no se vaya a hacer esto, pilas no vaya a hacer lo otro, cuídese, use tal cosa. O sea, yo desde pequeña tuve esa experiencia de que hay cosas que uno tiene que hacer que para cuidarse, hay cosas que uno tiene, o sea, nunca me trató como a decir, usted no va a poder hacer esto, usted no va a poder tener relaciones o ser sexual o ser, tener esas experiencias. Eso nunca me lo quitó ella. Pero yo sí conozco muchas personas con discapacidades que al contrario no se ven capaces porque las familias, las personas con que ellos conviven, sus amistades los echan de menos, ¿cierto? Les dice, oh, ¿y usted quiere novio? ¿Como para qué? ¿Y usted qué va a hacer con alguien así si usted no puede ser sexual? O, hay tantas cosas que uno dice, ¿y por qué no? Yo soy mujer completamente, ¿cierto? Hombres, los hombres, funciono. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Es porque tengo una discapacidad o es porque el estereotipo o esa mentalidad de que una persona con discapacidad ya se echó a morir porque tiene una discapacidad también es muy, muy triste tener esa mentalidad porque somos humanos, sentimos placer, eh, también uno se enamora, también uno no se, se separa de las personas, todo existe. Eso no tiene nada que de diferencia a una persona que no sea discapacitada. Entonces es importante que no nos hagamos esos estereotipos, ¿cierto? Porque tenemos estereotipos para todo, pero 90% de las veces los estereotipos son falsos. Son cosas que la gente se mete en la cabeza, asumen, pero no necesariamente saben o han tenido esa experiencia de decir, tienen razón, esta persona sí puede ser sexualmente activa, puede gustarle el placer, quiere su novio, no tiene su novio, si tiene su novio, si tiene su novia, como sea. Mucha cosa que realmente los estereotipos no ayudan a avanzar las personas en muchas cosas, como te estaba diciendo antes, no solamente en sexualidad, sino en lo general, que no puedes estudiar porque tienes una discapacidad, falso, yo tengo una maestría, tengo múltiples, cosas escolares, o sea, es falso, los estereotipos de verdad cambian la percepción de las personas y uno no les echa de más. Y lo que dices que, ay, no, persona, qué pecado, tiene una discapacidad. ¿Por qué qué pecado? De pronto tiene su palito o su silla de ruedas, o de pronto es una discapacidad que no se ve, una enfermedad crónica, porque las enfermedades crónicas también son discapacidades, todo eso causa que la gente diga, ay no, qué pesar, ya no va a poder funcionar como persona porque tal cosa tiene. Sí, mira que lo que dices es muy cierto porque cuando se habla normalmente de discapacidad, la gente piensa que es una persona que no puede, o sea, que cuando se estereotipó tanto la parte de discapacidad, que es una persona prácticamente que depende totalmente de un pariente o de un cuidador. Entonces, pero viendo hay muchísimas como ramificaciones sobre lo que es denominado discapacidad y lo que dices es muy cierto. Y ahí es mi invitación, por ejemplo, a todas las personas que nos ven y que pueden conocer a alguien
que tenga discapacidad o sus propios hijos o alguien de su familia, es empezar a trabajar primero los padres o el cuidador en ellos mismos, porque esas inseguridades, todas esas culpas se reflejan aún mucho más en los hijos. Entonces se cuidan tanto como en una burbuja que no se dejan salir para que no los lastime el mundo, pero pues en algún momento de la vida el mundo llegará a ellos porque no van a quedar niños para siempre. Que esa es como la idea, cuidarlos así sean de 20, 30 años como si fueran niños pequeños. Y esas limitantes hacen también de que estos problemas de los tabúes sexuales en la discapacidad entren. Primero ya estamos peleando con la parte del estereotipo físico de la sociedad, que tiene que ser una belleza y que el cuerpo perfecto y que la cara perfecta. Y a las personas, por ejemplo, dentro de la discapacidad físicamente, pues no entrarían dentro de ese estereotipo. Y las personas que no tienen discapacidad sienten como muchos complejos también. Entonces, imagínate, nomás un estereotipo social incluye a todo el mundo, nos incluye y nos afecta de igual manera, unos Sí, más que a otros. Y sí. ahí es, por ejemplo, cuando viene mi segunda pregunta, y es, tú hablabas de también nos enamoramos, también queremos tener y sentir placer. ¿Cómo poder manejar esa parte o decirle a la gente cómo guiar a una persona con discapacidad para emprender ese camino a la sexualidad? Mira, eh, esa parte es difícil de responder por la misma razón de que pongámonos en números en este momento en el país. El país tiene 27% de personas con discapacidades. Okay. Estados Unidos. O somos una mayoría. No necesitamos que la gente nos diga cómo emprender, no necesitamos que la gente nos trate, right, como si fuéramos normal, ¿cierto? Porque ese es el problema, que a veces lo ven a uno y le dicen, oh, yo tengo muchas veces que yo he estado en un lugar que me paro, me iba a meter a un bus o lo que sea para irme para un lado y yo soy muy independiente, entonces yo no necesito mucha ayuda. Um, pero me agarraban y me decían, venga, yo le ayudo. Y yo, primero que todo, no me agarren, porque yo necesito que me cojan de la mano para que me suban a un bus. Yo misma puedo. No asuman, ¿cierto? Asumir es el problema. Yo creo que muchas personas asumen que esa persona va a necesitar que usted le coja la silla de ruedas y la ayude a empujar. No, ¿cierto? No me coja la silla de ruedas. Si yo necesito tu ayuda, yo te digo. Si yo no necesito ayuda y no estoy diciendo nada, no me coja la silla de ruedas, no me coja el brazo, no me trate de ayudar porque es un problema. Y lo mismo pasa con la sexualidad. La persona ya tiene su sexualidad, la persona ya tiene su forma de querer, de hacer placer, de quererse a sí mismo. El problema es que cuando estás asumiendo y cuando estás poniéndole barreras a las personas, eh, causas que ellos se sientan menos. Que, entonces, ¿cómo así? Yo me veo de esta forma, entonces, según ellos, yo no puedo tener esta relación. O ponerlas en un cubito, ¿cierto? Porque otra cosa que pasa es que si usted es discapacitado, entonces usted también tiene que salir con una persona discapacitada. Y nadie está diciendo que no. Si a mí me gusta una persona con discapacidad, con discapacidad, pues bueno, pero si no, no asuman que me voy a quedar con alguien con una discapacidad. Que, ay, mira, esta persona tiene, yo tengo unas amigas que me hicieron lo mismo, es que, ay, mira, este muchacho tiene una discapacidad, yo creo que ustedes serían buena pareja. Entonces yo me quedé pensando, yo dije, bueno, si la persona es buena gente, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo dije, ¿y por qué tengo que salir con una persona que tenga una discapacidad? Porque yo tengo una discapacidad. Entonces no puedo atraer a alguien fuera de mi comunidad de personas con discapacidad. Es asumir que eso es lo único que nosotros podemos tener y no es verdad. Dejar esos también son estereotipos, ¿cierto? Son estereotipos que le ponemos a las personas. Que, no, entonces si quiere tener relación, tiene que ser tal persona o tiene que ser es como decirle a un latino,
solamente puedo salir con un latino porque no, mija, un americano no va a saber nada de ustedes, sus comidas. Es estereotipo, ¿cierto? Entonces, es pensar en cosas que realmente no son válidos. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros queremos decirnos, oh, me veo bonita, en vez de decir, sí, para ser una persona con discapacidad está muy bonita, diga, estás bonita, ya, period, déjala así. No, tienes Y no que cambiar, agregarle esa agregar, parte. exacto, like, no agregar nada más que no se tiene que agregar. Como decirle a una persona que es gordita, usted es muy bonita para ser gordita. Oiga, like, que falta de respeto. Es lo mismo. Es tratar de ser directos, está bonitas, se ve bien y ya. Porque usted no le diría a una persona que está eh, sin discapacidades, usted está bonita, pero el pero nunca está bien. Yo creo que es tener la conciencia de que una persona de discapacidades son normales en todos los sentidos. Así. Eh, y claro, tenemos diferentes personas con diferentes discapacidades. Ujú. Hay muchas personas que están en una condición de que no pueden estar en relación porque no mueven, o sea, no hablan, viven en un estado diferente, que uno dice, ya estamos hablando de otro tipo de discapacidad, pero las personas con discapacidades, otra comunidad de personas con discapacidades que la gente dice, no, pues, no, ni modo, las personas que tienen Down syndrome o autismo, mucha gente dice que pesan, no van a poder tener familia, y eso es falso. Hay muchas personas con Down syndrome se unen, tienen hijos, muchas veces los hijos no vienen con discapacidad, pero pueden tenerlos. Entonces, es tener esa mentalidad de que personas con discapacidades no son menos que otras personas y no echarlos de menos, no decir, ay, qué pesar. Ese, ay, qué pesar es seguir el ciclo de estereotipos que no deberíamos tener. Y mira que esa parte me encanta porque yo estaba leyendo sobre las relaciones que tienen a nivel emocional las personas con discapacidad y veía muchas noticias sobre la gente con síndrome de Down. Entonces, pues en la sociedad normal es como, ay, qué lindos, y esa parte de, ay, qué lindos también forma Sí, como una parte de estereotipo del pesar. Y sí, no hay que tenerle pesar a nadie, porque si no, ellos decidieron formar una familia y vivir su vida normal, porque nosotros debemos como limitar también esa parte, lo que tú dices es muy cierto. Y es esa invitación a todas las personas que nos ven o que nos pueden ver en derivado, en diferido, es tratar a una persona normal, para que una sí, persona se sienta menos que una persona normal, inclusive dentro de la normalidad, es empezar con esos peros, con, ay, el pesar, ay, es que, ay, pobrecito, pobrecita. Entonces es erradicar esa parte y tratar de tener una relación normal y lo que tú dices también. Hay personas que simplemente por la forma de ser se sienten atraídas sin importar el físico. Y dice, no me importa es que tengas esta discapacidad yo lo puedo manejar, pero me sí, encanta y me sí, gustaría estar contigo. exacto. Y hay relaciones de personas así que encuentran un punto de equilibrio y ya tienen sus relaciones normales. Y lo que dices también de la parte de la reproducción. Esa Sí. parte de la discapacidad en algunos casos es genético, pero eso Ujú. no significa que los hijos de una persona con discapacidad vaya a nacer con discapacidad. Pueda que sí, pueda que no, pero tampoco es como de mentalizarnos de que tiene discapacidad, va. No, eso es un ciclo que va a seguir y que va a seguir y que los hijos de los hijos van a tener ese problema. Sí, Entonces, sí. Y hay muchas veces que personas que no tienen discapacidades tienen hijos con discapacidad. Que fue lo que pasó conmigo. Mi papá no tenía ninguna discapacidad, mi mamá tampoco. Pero yo sí. ¿Sí entiende? Entonces es algo que pasa, no es algo que necesariamente eh, eh, es un ciclo de solamente personas con discapacidades que tienen eso. No es verdad. Y tener eso en cuenta. También creo que hablabas de la salud reproductiva de las personas.
tú sabes muy bien que ese tema es muy importante para mí, yo trabajo mucho con eso. Um, Hay ese tema de que si una persona, un tema que nadie conecta bien, que una persona aborta a un niño, es como que ellos dicen, oh, es porque tiene una discapacidad, entonces no lo quieren. Yo creo que sí, esas percepciones, esas decisiones de las personas no tenemos nosotros en cuenta y no podemos decir, oh, ellos abortaron que porque era un niño con discapacidad, una niña con discapacidad. No es bueno uno tener esas percepciones porque muchas veces y casi siempre es por la salud de la madre, no necesariamente porque tienen las capacidades. Y yo creo que ese tema de siempre echarle la culpa a la mamá poniéndola en el frente, es que eran discapacitados, es, es como un ataque a las comunidades discapacitadas, porque nosotros decimos, no, es que uno no nos tenemos que meter en lo que una mujer decide hacer. Y la culpa de que ellos hayan quitado o tenían un aborto no significa que era porque tenían un hijo con discapacidad. No tenemos los factores. Siempre nos meten a nosotros como para decirle la culpa de esa señora. Ella lo hizo porque es un niño con discapacidad. Quítenos de esa conversación porque muchas veces no es así. Un 90% de las veces no es esa la razón. Y cuando lo es porque el niño tiene muchos problemas y puede ser una carga o una situación de que nace y se muere en unas horas. Entonces, ¿cuál es la razón de traer un niño al mundo sin el cual se nos va a ir? Son muchas veces las personas con discapacidad son las que tienen que pelear y decir, dejen de decirnos eso, o sea, dejen de decir que las personas con discapacidades son las que están abortando porque nadie los quiere. Eso no es una realidad. Eso duele porque una persona con discapacidad también dice, hay veces nosotros tenemos que hacer eso. Y es una conversación que nadie tiene tampoco, ¿verdad? Porque el abuso más grande en este país sexual son contra las personas con discapacidades. Muchas personas que se hacen el aborto son mujeres con discapacidades porque las han violado, las han, abusos sexuales de todo tipo que causan una necesidad para las personas decir, tengo que hacer esto. Sí. Y siempre es el tabú. Es parte de la sexualidad de nosotros. Y parte de razón porque hay tanto problema y tanto rift, se puede decir, con las personas que están contra el aborto y con el aborto. Por lo mismo de que las que quieren meter en la mitad del cuento son ya personas discapacitadas. Y eso duele, en la comunidad duele que nos tengan que como ping-pong, que es culpa de un niño con discapacidad, pues que abortaron. Y la gente que está a un lado de nosotros, que decimos no pueden comunicarse bien y decir, no, es por esta razón o no, es por tal razón. Pero todo lo que viene en sexualidad, todas las consecuencias, nosotros también lo tenemos. No es diferente, ¿cierto? Porque ser una persona con discapacidad no quiere decir que no tengamos relaciones sexuales. Y eso trae consecuencias, trae enfermedades, traen embarazos, traen de todo, ¿cierto? Entonces, la educación sexual, otra cosa que las personas con discapacidades, por lo mismo del tabú, ¿cierto? Por lo mismo de que son unas personas con discapacidades, no les quieren enseñar en la escuela de la educación sexual. Así es. Mira que esa parte me parece importante porque yo he sido una de las personas como muy puntuales en decir la educación sexual empieza en la casa. Y por ejemplo, tú que tuviste esa fortuna de tener a una madre que te decía, mira, yo sé que independientemente de lo que sea, eres mujer, te va a gustar un día a alguien, vas a querer experimentar, pero cuídate, mira esto y esto, y eso es muy Exacto. válido. Y creo que por eso también has tenido muchas bases de decir, hombre, yo tengo una voz y puedo decidir lo que me gusta y lo que no me gusta, y si algo no me Exacto. gusta, digo no y ya. No, ya, exacto. Eso es lo importante. Y ahí, por ejemplo, tú tocaste el tema del abuso sexual. Sí. Si en las familias, si las madres
como esa palabra no me gusta, pero la diré, se empoderaran de esa parte de la educación sexual de sus hijos, creo que también pues influencia en decir, hombre, mi hijo se está comportando diferente. En vez de tenerlo en esa burbuja del pesar, ¿será que algo está sucediendo? Porque muchas veces les infunden el miedo, que no quieren comentar y hablar, de que están siendo abusados, pero si una madre empieza con esa parte de decir, bueno, hablemos, tengamos esa confianza porque es que somos normales. Exacto. Te cuido un poco más que de pronto a mis otros hijos o si eres mi único hijo, pero ¿qué sucede? Cuéntame. ¿Cómo podrías decir o cómo podrías darnos una luz de cómo saber que una persona está siendo abusada sexualmente para poder trabajar ese tema? Ese tema es difícil porque el problema es que eh, eso no siquiera, no es un tema solo de personas con discapacidades, ¿cierto? O de muchachos con discapacidades. Es un tema que hay Hmm, mucho niño vulnerable que también los abusan sí, y también son amenazados. Y si es difícil, una madre que no ha tenido esa conversación con sus hijos, um, o educarlos en una forma de que desde chiquitos de decir, mira, estas son tus partes, un hombre no te debe tocar mientras estés de tal edad, o una mujer, porque los dos lados, mujeres también abusan. Um, ¿cómo, cómo, uh, ¿Cómo tener esa conversación? Si es difícil con un niño que no tiene una discapacidad, ahora imagínate cómo debe de ser con una persona, un niño que sí tiene una discapacidad. Más que todo cuando hay veces los padres, um, no sé si gente incapaz de decir, voy a hablar con mi hijo de esto. Porque muchas veces ha habido padres que dicen, yo no quiero que mis niños estén en una clase de, de salud sexual. Y los hacen que los saquen de ahí porque para ellos no es un tema que los hijos deben de ver. Aquí también hay muchas escuelas que dicen, es un estado muy religioso, entonces no podemos hablar de este tema. Es un error, es un error, pero como dices, eso va en la casa. Um, yo creo, yo no he tenido ese tema, yo no he tenido ese problema, ¿verdad? Y tampoco tengo hijos, pero creo que una de las cosas que yo haría es desde chiquitos enseñarles su cuerpo, hacerles entender que la sexualidad es algo que va a pasar poquito a poquito, obvio por sus edades, y también decir si algo se siente mal, que se siente que no deberían de hacer, o si alguien te dice, no le digas a tu mamá o no le digas a tu papá, o si son los mismos padres que están abusando, cómo asegurar que los niños puedan sentirse, sentirse seguros de sí mismos, de decir mamá o papá, mira, esto está pasando. Creo que es difícil, es una conversación definitivamente difícil, pero creo que si los padres le pueden hacer la conversación de en inglés le dicen the birds and the bees, entonces también pueden hacerlo con un muchacho que tenga una discapacidad. Sí, de pronto va a ser más difícil la conversación porque a veces se van a sentir como que, yo no sé yo para qué le estoy diciendo esto a mi hijo, tiene una discapacidad, a tal cosa, pero tienen que hacerlo porque igual el muchacho o la muchacha pueden tener las ganas de tener una relación. Ya, mira, cuando usted llega a los 13 años, o hay veces menos, ya usted está sintiendo cosas, usted está que, ay, que me gusta tal persona, o ay, que tal cosa. Y solo porque tengan una persona, solo porque sean una persona con discapacidad no quiere decir que ellos no vayan a sentir lo mismo. Lo que hay que hacer es decirles, esto va a pasar cuando te guste a alguien, no te tires, porque yo he visto niños con discapacidad que no les hablan, entonces ellos ahí mismo cogen y quieren agarrar y uno dice, no, no, pero el problema no son ellos, el problema es que los padres no les han dicho, mire, tal persona, usted no puede tocarle a la muchacha así, o al muchacho usted no puede tocarle eso, usted tiene que hablarle, ver cómo enseñarles a ser personas que pueden tener relaciones, a saber cuáles son los límites, um,
porque usted tampoco puede ir llegando a tocar, no importa si tiene discapacidad o no, a alguien así como que, uy, venga, lo manoseo. O sea, todo tiene que ser, es lo mismo, es normal. Lo que pasa es que tenemos que ver las personas con discapacidad así, como personas normales. Así es, mira que todo lo que me dices me hace acordar de una película que vi hace como un par de semanas, se llama 48 segundos o minutos, algo así en Netflix, y habla de una muchacha que tiene discapacidad, está en silla de ruedas, pero en cierta parte ya quiere independizarse porque la mamá la sobreprotege mucho y ella dice, es que yo siento, o sea, yo quiero experimentar. Mm. Y en todo su viaje, se la recomiendo que la vean si no la han No visto. la he visto, pero sí la va a ver. Es buenísima. Mira que habla de esa experiencia porque ella es una adolescente y la mamá la viste en chaqueta y pantalones holgados y dice, no, es que yo quiero verme linda, yo quiero ponerme un Mm. vestido, yo quiero decidir en lo que me pongo, Mm. decidir en cómo me peino, el corte del cabello y toda esa sexualidad también. De que si una persona con discapacidad dice, quiero ponerme una camisa amarilla de puntos rojos con zapatos verdes, déjenlo, porque es que Sí, es también parte de su identidad y está creando sí. esa parte del carácter. Y todo lo que dices me llevó a esa película, de decir, bueno, esta muchacha llegó hasta el punto de decir, quiero pagarle a alguien para saber qué es un beso, una caricia, un abrazo e inclusive la penetración, porque quiero Ujú, sentir, mi cuerpo ujú. me lo pide. Desafortunadamente pasan ciertas circunstancias en la película que ella no logra ser aceptada por el mismo pesar de la situación. Y la mamá en un punto como que se da cuenta de que mi hija ya creció, ella puede ser independiente, ella es capaz de hacer muchas cosas. No se la cuento más porque tienen que verla, es muy buena, está en Netflix y puede servir también como escuela o parte de educación, de decir, hombre, como tú dices, si yo no le estoy diciendo que me agarre o que me coja la silla de ruedas o que me ayude, es porque yo puedo solo, entonces no me Sí, limite. Y sí. ese es el error que nosotros tenemos, dejarla en el pensar y, ay, es que pobrecito debe Mm. estar cansado, le voy a ayudar. De pronto uno lo hace de buen samaritano, como dicen, pero está afectando la identidad de esa persona Exactamente. que es lo que tú me dices y es verdad. Yo creo que en algún momento cometí el error, como todas las personas, de decir, ay, pobrecito, pero desde que empecé a estudiar esto de la sexualidad, yo me di cuenta que hay que empezar a trabajar con el pobrecito de la mamá, porque son las que Sí. más influyen. Entonces, Ujú. la mamá tiene que empezar a trabajar en forzar sus bases de autoestima y carácter y decir, bueno, a pesar de que yo tengo un hijo que necesita y requiere más cuidado, que otra persona, yo tengo que también cuidar mi vida, porque es que somos dos Claro. vidas diferentes. Sí, Imagino que claro. eso lo hace tu mamá también. Ella Ah, se... no, ella es lo de ella. Ella, ella vive su vida. Ella, obvio, también, como mamás, también hay veces donde usted ya hizo tal cosa y no, mamá. Sí, señora. Uno es su mamá, ¿cierto? Madre, Entonces, madre, sí. madre es madre, o sea como sea, está ahí, está diciendo, ya hizo tal cosa, tal, you know, estudió, like, comió, whatever. Sí. Sí, o sea, eso no para porque uno sea discapacitado o no, eso es madre. Um, pero sí, ella tiene su vida, ella hace lo que ella quiere. um, y, y ella sí me inculcó bastante, yo soy de carácter fuerte, soy independiente, y se lo debo a ella, porque ella no me dejaba que yo me echaba como que, ay, yo no puedo. Y ella decía, ah, ni modo, vea cómo lo va a hacer, que yo no lo voy a ayudar, o tal cosa. Aunque yo dijera, ay, mami, no, yo no puedo hacer esto, ¿por qué no me lleva? ¿Por qué no me hace? Es decir, Stephanie, usted lo puede hacer. Yo no tengo necesidad de coger eso que está ahí abajo. Agáchese y cójalo. Entonces, yo aprendí a tener, a, no a echarme para atrás, ¿cierto? A no dejarme vencer por cosas que de verdad son minutas, like, cositas chiquitas. Like, ¿por qué? Y eso fue gracias a ella que ella no me dejó sentirme como que yo no era capaz de hacer las cosas. Una de las cosas que mi mamá hizo bien también es
como te estaba diciendo antes, limitar a las personas de educación. Aquí las escuelas son muy racistas y son, en inglés se dice ableist, que es cuando le dicen a una persona de discapacidad, vos no puedes hacer tal cosa, yo te ayudo, o usted no es suficientemente capaz por su misma discapacidad. A mí muchas veces me dijeron, no vaya a estudiar en la universidad porque usted no va a poder, porque su discapacidad no te va a dejar. Yo tenía mucha gente alrededor mío que me decía, les haga caso, aplique a las universidades y va a ver si a mí me aceptaron a todas las universidades que yo apliqué. Decidí ir a la que estaba cerquita de mi casa, pero me quedé en la universidad, que fue otra cosa que mi mamá al principio era que, ya ir en la casa no, yo, sí, me voy a ir a vivir a la universidad, y lo hice, me quedé los 4 años en la universidad, vivía allá. Quise esas experiencias, quise ponerme un poquito más independiente, y como te digo, otra mamá con un muchacho de discapacidad le da algo. No, inclusive con la gente, como te digo, sin ninguna discapacidad también, porque es mamá y esa parte Claro, del partido que se va, como sí, que se va a ir y está al lado, que yo estaba a 10 minutos de la casa, pero yo dije, quiero sentirme un poquito independiente, quiero ver qué más puedo hacer, qué más puedo lograr. Y sí, los 4 años los estuve en la universidad, la pasé súper bien. Me endeudé hasta aquí, pero no importa. Pero muchas madres con muchas discapacidad y normales se sienten que no pueden hacerlo, ay, ¿cómo así? Pero más que todas las madres con muchas discapacidad, si tú llegaras a ir a un campus en una de las universidades de Estados Unidos, si ves a una persona con discapacidad es un milagro. En la universidad donde yo estaba éramos 3 personas con discapacidad los primeros 3 años que yo estaba allá. Ya después de que yo empecé había más de 2 agregados. O sea, digamos que eran como 6 o 7 personas con discapacidad en una escuela de casi 10,000 personas. O sea, vemos ese estereotipo también, no dejar que las personas se superen, porque el estereotipo de las personas con discapacidad está por todo lado, o sea, educación, salud, sexualidad, trabajos, discriminación de trabajos es inmensa con personas con discapacidad. Entonces sí, todos esos estereotipos no nos ayudan. Y en este tema de sexualidad es uno de esos. Las personas también lo menosprecian, porque entonces uno está con discapacidad, uno no necesariamente tiene que decirle a alguien, por ejemplo, si estás en el internet, estás tratando de conseguir novio, quién sabe qué, muchas veces le dicen a las personas, de una vez diga la verdad, ¿cierto? Que estés con una persona con discapacidad. Decir eso está bien, porque uno no tiene que estar mintiendo, pero eso tampoco ayuda. Entonces la gente lo que manda es que, uy, usted sí puede hacer tal cosa, y usted sí hace esto. No quieren tener una conversación más seria, se puede decir. Las conversaciones como que dan la vuelta, ¿cierto? Usted es sexual y a usted le gusta esto, y a usted le gusta, usted puede hacer estas cosas, como que la mente se le van a otro lado, como que no entienden que sí, uno le puede gustar todo eso, pero uno también le gusta tener esa principio de relación con una persona, entenderse, poder establecer algo, y no necesariamente preguntarme al principio de si te puedes abrir, si te puedes hacer sexo, si puedes hacer cualquier cosa, y uno dice, ya uno no le da ganas de ni siquiera seguir tratando. Mejor me salgo de aquí, que esto no sirve para nada. Tener ese tipo de mentalidad que las personas con discapacidad sí pueden, y tienen diferentes sexualidades, ¿cierto? Están en la comunidad LGBTQ. Hay muchas personas con discapacidad que son transgénero, muchas personas con discapacidad que son lesbianas o homosexuales, y ellos tienen sus propias relaciones, Claro. su propia sexualidad, y han llegado a tener esa identidad. Entonces,
¿por qué limitar a las personas con discapacidad? ¿Por qué quitarnos de la conversación de sexualidad cuando la tenemos? Y, y de hecho, tú me estás hablando de ese programa, pero hay otro programa en Netflix que te lo recomiendo, que se llama Special, y es de un muchacho que tiene cerebral palsy, es una enfermedad física donde el cerebro no les ayuda a que tengan movención normal. Y entonces uno mismo como persona con discapacidad puede ser ableist, uno se limita, ¿cierto? Y al principio él se limita y le miente a las personas diciendo, yo no tengo una discapacidad, yo lo que tengo es que tuve un accidente y me aporrearon el carro y por eso camino así. Y, y entonces ahí al proceso del programa, él empieza a querer tener una relación, él es homosexual. Entonces uno está viendo cómo eso le afecta a él, como él dice, no me van a querer porque soy así. Ellos van a pensar, van a tener que saber que mi problema no es um, un accidente de carro, sino que es nací así. Todo ese tema es parte del programa, se llama Special, es muy bonito, es un poquito... La voy a poner en mi agenda porque todo lo que hemos hablado refleja la falta de educación. Sí. Todo lo que, por ejemplo, esas inseguridades de la gente, preguntar, tú puedes esto, lo otro, es esa parte Sí. de que falta de educación. Y gracias por ejemplo, a tu fundación y lo que tú haces, también están haciendo esa parte de educar a las personas de la parte de la sexualidad, Sí. con un enfoque también diferente. Lo que hacemos también aquí en Crecer, de decir con esta sección, hombre, esto es tan abierto, esto es tan grande que podemos hablar de todos los temas de sexualidad dentro del respeto, dentro del marco de la educación, y no se está hablando nada morboso, se está diciendo a la gente, mire, somos capaces de educar a la gente en educación sexual y reproductiva con información valiosa y con gente que sabe de las experiencias y de lo que ha trabajado. Y dejar que los muchachos con discapacidad también aprendan, ¿cierto? Porque ese es el problema que estoy viendo nacionalmente. Sí, la familia tiene que enseñarles, pero al mismo tiempo la educación de un muchacho en la escuela también tiene que ayudar a que no excluyan a muchachos con discapacidad. A mí me trataron de hacer eso. Yo porque peleé, yo dije, no, ¿cómo así? Yo también me quiero sentar ahí. Eso no me va a hacer a mí ninguna vaina en la cabeza. Yo quiero sentarme a estudiar esto. Muchas veces, si usted tiene una discapacidad, sea física, sea intelectual, los sacan de la clase de sexualidad, que le enseñan a los muchachos y los ponen en otro lugar porque ellos dicen, ¿para qué van a estudiar eso? Como que ¿para qué? Sí. Entonces yo creo que para redondear así la idea, porque por cuestiones de tiempo casi ya nos tenemos que ir, pero es esa parte de que la familia, las escuelas, la sociedad deben decir esto es normal y se habla de una educación en conjunto, porque no es lo mismo que si tu madre te dio tantas bases de educación, pero en la escuela te decían, no, es que usted no puede, es que usted no puede estar en esto, ahí hay una limitante. Claro, exactamente. Entonces, Y también en tu vida personal, ¿verdad? Porque si alguien te está diciendo, ay, yo no sé si usted puede estar conmigo, ¿cómo así que yo no sé si soy normal? Si esto no debería limitarnos. También hay que ser un poquito más prudentes y hay que dejar esos estereotipos y asumir que no pueden y de verdad ponerle, no empeño, pero ponerle seriedad a la cosa, que una persona con discapacidad es una persona normal al mismo tiempo, solo tiene una extensión de ellos que es un poquito diferente a la persona normal y ya. Me encanta me encantó esa parte, Stephanie. Y mira que, bueno, para todas las personas que quisieran saber un poco más de tu trabajo, porque no me quiero ir sin que la gente conozca lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? Tengo varias redes. Entonces yo soy parte de un comité de The Women's Project que hacemos educación sexual,
basada en arte también. So, tenemos un montón de programaciones que hacemos y es The Woman Project con X. So, en vez de Woman con E, es Woman con X. Y es muy buena organización. Estamos en todo el estado de Rhode Island, pero también estamos fuera del país, estamos pues en otras partes del país, estamos haciendo programación. También tengo mi propio consulting firm que se llama Step Forward Strategies, donde yo hago trabajo de personas con discapacidades, de mujeres latinas, hablando de muchas situaciones de diversidad e inclusión en el trabajo, en campañas, en cosas así. Eso es lo que yo hago. Y tengo mi propio non-profit que se llama Kinewa, que es para ayudar y amplificar las voces de los muchachos con discapacidades. Bueno, Stephanie, muy potente. Espero que la gente que nos esté viendo, si tienen dudas, preguntas, te sigan. Y espero tenerte de regreso aquí en Crecer para otra parte, porque esto es muy amplio. Sí, claro, claro, yo contenta. Usted solo dígame, aquí estoy. Claro que sí. Bueno, quiero agradecerte. Vale, Gracias. gracias a todos. Chao.